¿Cuántos alaban al Señor con todo su corazón y le dicen, Señor, hazlo todo nuevo en mí? Estar unido a Cristo es estar unido a una nueva vida. Cuando nosotros decidimos conocer a Jesús, abrir nuestro corazón a Jesús, dar la oportunidad a Dios de que entre a nuestra vida. Cuando alguien viene y nos habla del Señor Jesucristo por primera vez, yo creo que todos tenemos que ser honestos y reconocer que jamás imaginábamos que nos estaban hablando de empezar una nueva vida. Como lo hemos hablado muchas veces pensábamos que simplemente era que Dios venía a nuestras vidas a ofrecernos una ayuda, ayudarnos a completar aquello que nosotros humanamente no podíamos alcanzar. Todo mundo cree en el poder sobrenatural. Entonces, cuando alguien se acercó o se acercaba a hablarnos de Dios, o los que crecimos en una familia que era creyente, que tenía la fe en Dios, nosotros en ese trasfondo de fe simplemente creíamos que Dios estaba para ayudarnos, y tenemos que ser honestos. Nosotros, en cierta manera, por el trasfondo cultural, el trasfondo de fe, algunos que crecimos en hogares que nos enseñaban la fe cristiana, pero desde un concepto en donde yo pensaba que Dios estaba para ayudarme. Nuestro concepto de Dios llegaba como un ayudante que quería que nos fuera bien en la vida, y que si nosotros íbamos y nos presentábamos delante de Él y le pedíamos ayuda, Él nos iba a ayudar a completar nuestra incapacidad. Seamos honestos. O sea, todo mundo cree que a través del poder espiritual, a través del mundo espiritual, nosotros podemos adquirir algo. Todos creemos que en el mundo espiritual hay algo que tiene más capacidad, más poder, más fuerza que nosotros, y que nos puede ayudar a alcanzar cosas que humanamente no podemos. Si no fuese así, la gente no iría a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, no se haría riegos, no se leería las cartas, no creería en el tarot, no creería en la cartomancia, no creería en la numerología, no creería en tantas cosas que son de trasfondo espiritual y que tratamos de acceder a ello para que complete nuestra vida, dándonos una ayuda extra. Ese es el concepto que la mayoría de seres humanos hemos tenido acerca de la existencia de un Dios. Nosotros creemos que si invocamos a un Dios que tiene más poder que nosotros, damos por hecho que tiene más poder que nosotros, Él va a venir a ayudarnos, Él va a venir a auxiliarnos, Él va a venir a proveernos eso que nosotros no tenemos o no podemos alcanzar humanamente. Los aztecas, los mayas, diferentes culturas antiguas adoraban a sus dioses para que les bendijera. Estaba las culturas politeístas, como era la cultura de donde viene Abraham, porque primero era Abraham, luego Dios le cambia el nombre a Abraham. Donde venía Abraham, Abraham venía de un contexto politeísta. ¿Qué quiere decir? Que habían diferentes dioses y a cada dios se le invocaba para que concediera algo. Por ejemplo, si una mujer era estéril, estaba el dios de la fertilidad. Dentro de eso creo que está Afrodita, era considerada como una diosa de la fertilidad. Entonces los que querían que le fueran bien en las cosechas y que lloviera a tiempo, porque la lluvia era esencial para que las cosechas crecieran y funcionaran bien, pues adoraban al Dios de las cosechas. De acuerdo a la necesidad se invocaba un Dios. La mayoría de culturas
En la época que Dios llamó a Abraham, eran culturas politeístas, la adoración a varios dioses. Cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice que él es Dios único y ni siquiera le da el nombre. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque él creyó en un Dios único. Dios se le presenta a él como el Shaddai, el Todopoderoso. Y ese nombre, el Shaddai, Dios le estaba diciendo a Abraham, no necesitas invocar varios dioses. He contado muchas veces esta historia porque Dios se revela a mi vida cuando yo empiezo a conocerle. Una de la revelación de Dios, como estamos estudiando en la introducción a la Biblia, es una revelación progresiva. Y una de las cosas, la escuela de danza El Shaddai lleva ese nombre porque es una de las maneras como Dios se reveló a mi vida, igual que lo hizo con Abraham. Y me dijo, tú tienes muchos dioses, tú tienes quien te ayude en esta área, tú tienes quien te ayude en esta, tú tienes en quien confías en esta área. Yo no sabía eso en mi vida. Yo no sabía que mi corazón era politeísta. Yo no sabía que en mi corazón habían diferentes personas a las cuales yo le rendía cierto tributo o adoración para la obtención de cosas. Entonces Dios me dice, a ti tal persona te ayuda en esto, tal persona, pero yo quiero ser tu proveedor único. Y ahí es cuando Dios se revela, y así nace la escuela de Shaddai, con una revelación de Dios a mi vida. Y cuando Dios me dice, yo soy el Todopoderoso, no necesitas más dioses, no necesitas invocar. Y ahí es cuando Dios empieza a tratar cosas en nuestra vida, porque Dios se va revelando a nosotros, y cuando Dios se revela, Él trae una verdad que tiene que traer cambio y transformación a nuestra vida. Entonces Dios empieza, paradójicamente, una de las cosas que Dios empieza a tratar y es a derribar la forma en que fui educada. La gente no sabe que Dios, en ese proceso de transformación, Dios empieza a derribar argumentos que hay en nuestra mente de cómo fuimos educados, que para otras personas quizás no tiene importancia, pero para Dios sí. Y cuando Dios empieza a hablar a mi vida y me dice, yo soy el Shaddai, me lleva a estudiar la historia de Abraham, me lleva a entender qué significaba el Shaddai y qué significaba para mi vida cuando Él me estaba diciendo, yo soy suficiente para ti, yo soy el Todopoderoso. No tienes que acudir a nadie más y tienes que empezar a hacer las cosas como yo digo. Mira, cuando Dios viene a una vida es para transformarla. Y en esa transformación, Dios empieza a derribar dioses. Y dentro de ese derribo de dioses está muchas de las enseñanzas que nos dieron nuestros padres. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso siempre Dios nos habla de que Él debe ocupar el primer lugar. Porque aunque nuestros padres lo han hecho con buena intención de educarnos, de formarnos, muchas de las enseñanzas o algunas de las enseñanzas que ellos nos han dado no se alinean con la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces Dios empieza a derribar aún de nuestro corazón posiciones que ocupaban personas en nuestra vida, aún de nuestra propia familia. Y esto no es para todo mundo, esto es para personas que sepan entenderlo y discernirlo en espíritu. Yo me acuerdo que de pequeña, nuestros padres nos acostumbraron a ser responsables, ¿no? Trabajaron mucho la responsabilidad en nosotros, entonces siempre nos daban el dinero de la semana para nosotros, lo que llamaban en Colombia el recreo, el descanso, para comprar nuestras cosas. Nos daban a cada uno el dinero para el transporte, para todo, y cada uno era responsable de administrar su dinero durante toda la semana. Cada uno lo administraba de una manera diferente, se los aseguro. Y mi madre, me acuerdo que de pequeña me decía, Yarley, nunca salga a la calle sin dinero, porque usted no sabe lo que pasa. Siempre lleve algo. Y yo aprendí eso de mi mamá. Y cada vez que yo iba a salir a la calle, siempre llevaba algo de dinero, ¿no? Aunque me invitaran, aunque fuera, siempre llevaba algo de dinero.
Y yo tenía eso en mi mente, y cuando yo llego a España, muy jovencita, no le voy a decir cuántos años, pero llego a España joven, y Dios me pasó por un proceso y me dice, ahora mira Dios cómo lo sabe todo, porque ni siquiera mi mamá sabía que yo había tomado eso como algo categórico en mi vida. Y entonces yo llego a España joven, sola. Por eso yo siempre digo, me conozca la historia de la inmigración muy bien. Dios permitió que pasara todos esos procesos para tratar mi corazón y tratar mi vida. Llego yo a España sola, sin familia, sin nadie, siendo joven. Y el Señor me dice, ahora vas a aprender a salir a la calle sin dinero y vas a depender de mí. Mira, ustedes no sé si lo puedan entender, pero a mí, el día que el Espíritu Santo me dice eso, a mí me temblaban las piernas. Mira, en uno a veces hay unas ataduras mentales que uno no se da cuenta. Y cuando el Señor me decía, vas a salir a la calle sin dinero porque yo soy tu proveedor. Yo tengo la capacidad de darte todo lo que tú necesitas. Mira, el desarrollar una relación con Dios es creerle a Él, es confiar en Él y en sus palabras. Y Él empezó a tratar eso en mi vida y al principio yo me sentía rara, temerosa, me sentía incómoda y yo no sabía que yo llevaba toda la vida con esa atadura, de que me daba miedo salir a la calle sin dinero. Yo tenía que llevar algo guardado en el bolsillo porque había recibido ese pensamiento y aunque yo sé que mi madre lo hizo con la mejor de las intenciones de protegerme, pero mira, cosas tan pequeñas nos alejan de la confianza en Dios. Porque no estoy diciendo que la enseñanza estaba mal en el sentido de la protección, pero para Dios sí. Para Dios sí, porque el hecho de que yo tuviera que salir a la calle con algo de dinero, en mí todavía estaba esa estructura de temor. Porque si yo tengo que salir con algo de dinero es porque yo tengo miedo que algo puede sucederme y necesito suplir cualquier cosa. Y el Señor viene y me dice, yo soy el que suplo todas tus necesidades, yo soy tu guardador, yo soy tu protector, yo soy todo lo que tú necesitas. Y el Señor quiere, amados, que aprendamos a confiar en Él. Y yo te lo puedo decir con toda convicción. Jesucristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Dios me ha demostrado de todas las maneras posibles que Él es mi Padre, que Él es mi amigo, que Él es mi Salvador. Jamás me ha dejado sola. Jamás me ha abandonado. Aunque haya fallado, me haya equivocado, ¿sabe qué ha hecho? Ha ido y me ha sacado del lodo cenagoso y me ha dicho, tú eres mía, me perteneces. Esto se trata de una relación personal con Cristo. Esto se trata de que nadie te arranque la fe del corazón. Nadie te arranque esas vivencias. Cuando yo llegué a España, recuerdo que el Señor empezó a tratar muchas cosas en mi vida. Y una de las cosas que Dios empezó a tratar es la dependencia de Él. Yo soy la pequeña de todos los hermanos y al ser la hija menor siempre hay una tendencia de mayor protección hacia el menor. Y Dios empieza a desestructurar mi vida y a decirme, ahora tú vas a depender de mí, a tratar muchas áreas de mi vida. Y yo llegué, una vez Dios me da una palabra y me dice, tú vas a vivir un proceso como el de José, porque yo salí de mi casa, salí de mi familia cuando yo toda la vida había estado con mi familia en mi casa bajo protección. Pero para Dios empezar a formar lo que Él quería formar en mí, Dios tuvo que sacarme del nido. Porque siempre y cuando nosotros tengamos todas esas, como digo yo, esas muletas, necesito zapatos, me lo da el uno, necesito ropa, me lo da el otro, necesito un coche, me lo da el uno. Yo no voy a necesitar a Dios. Y hoy el Espíritu Santo me hablaba algo tan bonito, que siempre la revelación trae libertad a la vida de uno. Y yo quiero decirte, yo no sé por qué proceso estás pasando, pero déjate tratar por Dios. Abre tu corazón a Él y dile, Señor, aquí estoy. No sigas luchando con Dios.
No sigas luchando con él, queriendo imponer una estructura de vida que no sirve para la nueva naturaleza que él está creando en ti. ¿Cuántos quieren repetir conmigo? Me es necesario nacer de nuevo. Dígale, Señor, tengo que nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, yo no quiero sufrir. Y yo sé que a través de tus procesos voy a sufrir. Y era un temor que había en mi corazón. Mira, uno tiene tantos temores que uno ni es consciente. Temor de una cosa, temor de otra, hasta temor de Dios tenemos. Porque no confiamos en Él, tenemos temor de Dios. Tenemos temor en nuestro corazón y como si Dios no lo hace bien y si me duele mucho. Y fue años de lucha con Dios, Hasta que un día le dije, Señor, no más. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y dicen que Dios escribe líneas rectas con renglones torcidos. Porque en mi vida he experimentado muchas cosas, he vivido cosas que jamás pensé vivir. Pero hoy, una vez más, en este tiempo de ayuno, el Señor viene y me habla y me hace entender por qué estaba viviendo una situación que estaba viviendo. Y yo no la entendía. Mira, cuando tú no entiendas una situación que estés pasando, ve a Dios y te aseguro que a través de esa situación Él está transformando tu corazón. Es a través de esas situaciones que Dios transforma nuestro corazón y yo te puedo asegurar que es a través de las situaciones más difíciles donde mejor conocemos a Dios. Ahí es que vemos que Él es proveedor, ahí es que vemos que Él es sanador, ahí es que vemos que Él es misericordioso. Cuando nuestra vida llega a unos extremos que humanamente uno dice, ¿yo qué hago aquí? No veo salida. Deja que Dios empiece a trabajar. Deja que Dios empiece a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Este tiempo de ayuno, Dios quiere obrar en nuestros corazones. Quiere llevarnos a ese encuentro con Él. Pero ese encuentro no religioso. Es ese encuentro donde yo le digo, Señor, aquí estoy y quiero disponerme para que hagas de mí una nueva persona. Pero eso es voluntario. No pretendamos seguir a Cristo arrastrando el pasado. No pretendamos seguir a Cristo aferrados a lo mismo. No se puede, amados. No se puede. No es aferrado a lo que me enseñaron mis padres, no es aferrado a lo que yo vivía, mis planes de vida, no. Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Estar en Cristo es empezar una nueva vida con Él. Señor, bendecimos tu palabra y te damos gracias por todo lo que nos vas a hablar en esta noche. Este tema se llama Paz al Testigo. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer un recorderis del mensaje que nos está enseñando el Espíritu Santo. ¿A cuántos tipos de personas se dirigió el Señor Jesucristo? ¿Cuántos se acuerdan? Póngalo en el chat allí, en el chat. ¿A cuántos tipos de personas lo estudiamos el domingo? A ver, ¿cuáles son los valientes que lo ponen antes que lo digamos? ¿A cuántos tipos de personas se dirigió? Muy bien, a 3. ¿Cuáles son? Muy bien, esos estudiosos, las multitudes. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de personas se dirigió Jesús? A la multitud. ¿Qué más? A las multitudes, a los discípulos y a los creyentes. Un aplauso para ustedes. Muy bien, estudiosos. Entonces Jesús se dirigió a 3 tipos de personas. Vamos a hacer un repaso sobre ello, un recorderis, para que tú te identifiques en qué grupo estás y puedas llegar al objetivo que Jesús quiere que seamos. La multitud. Ya como lo estudiamos el domingo, las multitudes son aquellos que son simpatizantes, o sea, les gusta escuchar cosas de la palabra, pueden ir. Las multitudes pueden llegar a creer en Dios
y esperar que Dios les conceda un milagro, que les haga una sanidad, pero no quieren ningún tipo de compromiso con Él, ni ningún tipo de relación. Las multitudes son aquellos que van para que Dios les dé algo y les conceda algo si tienen alguna necesidad. Hay personas que tú vas a encontrar y dices, ay, ore por mí. Ay, mira, me pasó esto, ora por mí. Y tienen la confianza de que si uno ora les va a salir. Pero ellos no quieren nada con Dios. Dice la palabra del Señor. Mateo 14, del 15 al 23. Dice la palabra del Señor. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. ¿Despide a quién? A la multitud. ¿Quiénes eran los que estaban allí? La multitud. Para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. El Señor ama a todos. Eso lo dejamos claro. El Señor ama a la multitud, el Señor ama a los creyentes y el Señor ama a los discípulos, porque Dios ama a todo el mundo. Él es un Dios compasivo y misericordioso. Dice, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer, le dijo Jesús a sus discípulos. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? A la multitud. Ahí vemos identificar los 2 tipos de personas, los discípulos y la multitud. ¿A quién Jesús le dio los panes para que los repartiera? A los discípulos. Los discípulos son los que trabajamos para el Señor, los que servimos al Señor, los que estamos al lado del Señor y los que hacemos lo que Él nos manda hacer. Le dijo, por eso Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a que recostase sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a quienes, a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el Señor? El Señor trabaja a través de personas. No, yo quiero que Dios me hable a mí directamente. Yo quiero que Dios me dé esto a mí. No, Dios lo va a hacer en muchas ocasiones a través de sus discípulos. Amén. Entonces, y los discípulos, la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. El Señor economista. De los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. O sea que pudo haber sido 10,000 personas, en verdad. Sin contar las mujeres y niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estamos identificando personas de la multitud. A la multitud Jesús les hizo milagros, les dio comida, les hizo sanidades. Pero Él se apartaba y simplemente les daba lo que Él podía darles porque era un Dios. Dice que Él tenía compasión de las multitudes. Por eso hay personas que Dios les hace un milagro y dice que Dios está conmigo. Dios, Jesucristo, a las multitudes también les hizo milagros. Pero no quiere decir el hecho que Dios le haga un milagro a alguien, no quiere decir que esa persona tenga una relación con Dios. A las multitudes Jesús también alimentó. Yo le pido a Dios que me dé un trabajito y me lo da. A las multitudes también Jesús alimentó. Por otro lado, están los creyentes, como estudiábamos. Los creyentes son las personas que creen en Jesús, pueden leer su palabra, les gusta, pueden hacer hasta devocional todos los días, pero no rinden su vida a Dios porque aman demasiado este mundo. Los creyentes son personas que viven detrás de las promesas de Dios y son capaces de orar. Yo declaro, yo confieso con mi boca. Señor, tu palabra dice, y declaran las promesas. Les encantan las promesas. Los creyentes viven pegados a las promesas. Viven pegados. Señor, tu palabra dice, tú me prometiste. Pero a los creyentes les gusta reclamar derechos, pero no quieren obligaciones. Entonces, cuando usted le dicen, es que el 26 de octubre hay evangelismo, ay no, yo tengo salida con mis amigos, tengo salida con mi familia, es que yo ya había planeado esto, es que yo ya había hecho esto. El creyente
no tiene mentalidad de reino. El creyente es aquel que quiere usar a Dios para tener una vida placentera aquí en la tierra. Si es necesario, ayuna y ora. Ay, ¿yo cómo hago? Es que yo quiero comprar esa casa, yo quiero este trabajo, yo quiero que mis hijos cambien, yo quiero que mi negocio, yo quiero que mi familia, ¿qué tengo que hacer? Ayune. Bueno, yo voy a ayunar lo que sea necesario. Usted tiene que guardar los mandamientos de Dios. Yo guardo los mandamientos de Dios. O sea, el creyente es alguien que cree en Dios, pero tiene una fe de demonios. El creyente cree en Dios, pero no se sujeta a Dios. Es más, tiene dones. Puede profetizar, puede echar fuera demonios, puede servir en una iglesia, pero no ha rendido su vida a Cristo. Por eso es tan fácil que los creyentes se confundan entre trigo y cizaña. Son difíciles de identificar si en verdad eres creyente o discípulo, porque haces cosas que parecen de discípulo, pero en verdad tú vives para ti mismo. En tu agenda, el tiempo que te sobra es para Dios. Para un discípulo, primero Dios y el tiempo que le sobra para ocio. ¿Sí es la diferencia? Vamos a Juan 8:31, por favor. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, a los creyentes. ¿Qué le dijo Jesús? Si vosotros permanecéis en mí, palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Cómo yo paso de ser creyente a discípulo? Obedeciendo la palabra de Dios. Permaneciendo en la palabra de Dios. Haciendo lo que la palabra de Dios dice. Yo hablo en lenguas. Yo sirvo en la iglesia. Diezmo, ofrendo. Pero yo no renuncio a mis sueños y a mis anhelos. No, es que eso es tan difícil, eso es tan duro. Deje ese hombre que no le conviene, es que yo lo he amado toda la vida. Y le dice, Señor, es que para este plan yo no lo necesito. Deja esa amistad que no te conviene, es que, Señor, es que es tan lindo, es tan linda. No, es que yo no lo necesito. Porque para ser discípulo hay que dejar todo lo que Jesús nos pida. Para ser discípulo tenemos que estar dispuestos, dice la palabra de Dios, y esos textos ya lo hemos estudiado, de renunciar a nuestra propia vida. Eso quiere decir mis sueños, mis anhelos, mis planes, mis deseos. Y cuando Dios dice, apártate de este, apártate. Cuando Dios dice, vete allá, me voy allá. Cuando Dios dice, servir aquí, sirvo aquí. Esos somos los discípulos de Cristo. El creyente no. El creyente va a la iglesia. Algunos de clubes sociales que me caen muy bien los hermanitos, me gusta la comida, hago 4 cosas. Pero cuando Dios dice, déjalo todo por seguirme a mí, no son capaces. No son capaces. Y Dios hace años nos dio una palabra, casa de oración es una iglesia de discípulos. Estamos clamando por discípulos, porque como estudiábamos el domingo, dentro de los creyentes pueden haber muchos parásitos que dañan el cuerpo. Porque van a chupar, van a extraer, van a tomar lo que quieren, pero jamás se someten a los mandamientos de Dios. Mira, hay personas que van a una iglesia, ay, sí, súper emocionada y tan linda, no, tan lindos los hermanos, tal. Y cuando se les habla de obediencia, dicen, no, yo toda la vida he hecho lo que a mí me da la gana, no, olvídese. A mí me van a decir allá lo que yo tengo que hacer, no le gustan reglas, no. Ahí mismo empiezan a retroceder. Porque para ser discípulo, hay que someterse a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Ni siquiera estamos hablando de personas, a la palabra de Dios. Y cuando Dios da un mandamiento expreso a cada uno, debemos someternos a él. Pero muchos no llegan a ser discípulos por el caso de la obediencia. Santiago 2:19 nos dice. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los creyentes pueden llegar a tener esa fe de demonios. Mira, aquí dice Santiago 2:19. También los demonios creen. No es maravilla, dice Santiago.
¿Que tú crees en Dios? Sí, no se preocupe, los demonios también creen. ¿Y cuál es la diferencia entre un demonio y nosotros? Que ellos no se someten a la ley de Dios. Entonces, cuando tú dices, yo creo en Dios, pero llevas tu vida como te da la gana, tienes una fe de demonio. Los demonios también creen. Los demonios creen que Dios existe. Es más, reconocen a Jesús en el mundo espiritual. Sabemos quién es Jesús y a Pablo también, pero no sabemos. Los demonios cuando veían a Jesús le decían, sabemos quién eres. Él es el Hijo del Dios Santísimo. Lo reconocían quién era Jesús, reconocían su autoridad, reconocían su poder, pero no se sujetaban. Jesús tenía que decirle, cállate y sal de ellos. ¿Cuántas liberaciones tuvo que hacer Jesús? Porque los demonios son seres rebeldes. Y por eso cuando nosotros en nuestro corazón no queremos rendirnos a la voluntad de Dios, nuestra actitud es de demonios, es demoníaca. Reconocemos que Dios existe, reconocemos que Dios es bueno, reconocemos que Dios tiene poder, reconocemos que Dios tiene autoridad, pero cuando Dios dice, ríndete a mí, decimos no. Jamás le he bajado la cabeza a nadie. Toda la vida he hecho lo que me ha dado la gana. Mira, un grado de soberbia, que es lo que distingue a Satanás. Y nosotros actuamos de la misma manera. A Dios, hoy te digo, iglesia, a Dios no le sorprende que leamos la Biblia. Los demonios también se la saben, por si usted no sabía. Satanás conoce la Biblia. Es que no es maravilla. No es maravilla que conozcamos la Biblia, que la leamos, que la recitemos. No es maravilla, un demonio también lo sabe hacer. Es que es serio lo que Dios nos está hablando hoy, nos está confrontando, iglesia. No te vanaglories. No te vanaglories de que lees la Biblia. No te vanaglories que la sabes. No te vanaglories los demonios también. Es más, el mismo Belcebú, Satanás, príncipe de los demonios también. ¿Qué es lo que va a marcar mi diferencia tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico? Lo que hizo Jesús. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente y un discípulo. A la multitud ni mencionarlo, no están interesados ni en leer la Biblia. Ellos van por lo que Jesús les pueda dar. Se acabó. Pero el creyente dice, yo creo en Dios, pero cuando a ti se te tiene que corregir algo que bíblicamente es así, te rebelas. Hermano, hay que dar informe, ¿no? Informo lo que me da la gana. Hermano, yo no me rebelo, y el principio de autoridad lo hemos estudiado muchas veces, yo no me rebelo en verdad contra la persona, me rebelo contra Dios, pero disimulo, diciendo que es que a mí eso de estar dando cuenta, a mí no me gusta, es porque a usted no le gusta darle cuenta a nadie. Y eso es lo que el Espíritu Santo me decía, muchos no avanzan. Usted los escucha recitar la palabra, no, y se aprende en el vocabulario evangélico, no, esto es para el Señor, para la gloria de Dios, pero cuando usted le hablan de obediencia, de bajar la cabeza, de sumisión, de humildad, eso le empieza a rechinar. Yo lo digo porque yo era así, por eso lo cuento. Tengo todo el conocimiento, lo he vivido, he pasado por ahí. Y un día Dios me tuvo que confrontar y me dijo, sí, ya leí mucha Biblia, mucho conocimiento, pero ¿dónde está tu obediencia? Mi vida cambió y mi relación con Dios cambió el día que yo decidí de corazón obedecer su palabra y entender que no es a mi manera sino a la de Él. Y le dije, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y para la gloria, honra y misericordia de Dios, yo le digo, desde el día que yo decidí de corazón empezar a obedecer a Dios, mi vida empezó un cambio acelerado, un crecimiento, un nivel de revelación y de entendimiento que no lo había alcanzado en muchos años. Y este mensaje es para todos aquellos que dicen, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero conocerte. Hoy el Señor te dice, para conocerme necesitas obedecerme. Porque el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, solo es dado a los que obedecen.
Y te voy a decir una cosa. Dios va a usar personas para probar nuestra obediencia. ¿Tú quieres probar tu nivel de orgullo y soberbia? ¿Qué tan alto es? Que Dios me hable a mí. Que usted a mí no me manda, que Dios no. Dios establece su autoridad a través de personas. Y cuando nosotros no respetamos a las personas que Dios ha puesto en autoridad, no respetamos a Dios, se lo digo honestamente con todo el amor. Bájese de esa nube hoy, de esa mentira. Cuando usted, una persona que está en autoridad, le dé una orden y usted le remueva algo por dentro, esa rebeldía y eso que se le remueva a uno por dentro no es hacia la persona, es hacia el Dios mismo. Porque cuando yo decido de corazón someterme a Dios, yo entiendo que cuando esa persona me está hablando, no es esa persona, es Dios. Oh Señor, me someto, porque yo me someto a tu autoridad y te respeto. Y hay personas que les encanta decir, no, es que Dios me habló, Dios me dijo. No. Dios jamás viola sus propios mandamientos. Y si Dios nos manda a respetar y a obedecer las autoridades, yo tengo que hacerlo. Como siempre digo, no por causa de la persona, pero sí por causa de quien estableció el mandamiento. Pero cuando usted es una persona irrespetuosa, insujeta, que no respeta a nadie, es porque en su naturaleza usted no respeta a Dios. Y el Señor quiere que muchos pasen de ser creyentes a ser verdaderos discípulos. El Señor la semana pasada me decía, mi reino se establece y se extiende solo a través de los discípulos. Porque los discípulos alcanzamos un nivel de obediencia que vamos donde Dios nos manda. Y si Dios dice a la China, a la China. Si Dios dice a Francia, a Francia. Si Dios dice a Guinea Ecuatorial, a Colombia, al país que Él escoja, Costa Rica, Holanda. Los discípulos somos aquellos que dejamos todo por seguir a Jesús y hacer lo que Él nos manda hacer. Los discípulos somos aquellos que decidimos creer y obedecer la palabra de Dios. Los discípulos somos aquellos que tenemos derechos, que tenemos miles de promesas, pero también tenemos obligaciones para cumplir. Un verdadero hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, entiende que tiene derechos, pero también tiene obligaciones. El creyente solo quiere derechos. Pero cuando te hablan de obligaciones, te enojas y dices, no, Dios me ama tanto que Dios a mí no me pediría eso. Pero los que hemos entendido la verdad bíblica, la verdad de Dios, sabemos que los hijos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. La princesa de Asturias en España. Sí, futura reina de España, pero le aseguro que a esa niña le están enseñando sus responsabilidades. Por eso está en el ejército, eso hace parte de sus obligaciones. Ella no puede llegar a ser reina si antes no cumple con los requisitos, pero hay muchos hijos de Dios que dice, somos reyes y sacerdotes, somos príncipes, princesas del reino de Dios, pero no quieren obligaciones. Quieren llegar al trono por su cara bonita, porque solo tengo derechos. Le aseguro que a esa niña le leen sus obligaciones y sus responsabilidades. Que me quiero ir de fiesta con mis amigas, no, el 12 de octubre usted tiene que estar parada allí, vestida con ese traje, porque usted tiene una responsabilidad como futura reina de España. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a madurar. Y un cristiano maduro entiende que si eres hijo de Dios, tienes derechos, pero también obligaciones y responsabilidades. Vamos a Mateo 13, del 10 al 11. Jesús
claramente hizo una diferencia entre multitudes creyentes y discípulos. A los discípulos le dijo, yo a usted les doy una posición distinta. Es una niña, no sé cuántos años tiene ahora, 20, 18, 19, no lo sé. Española, igual que todas las otras españolas. La diferencia es de quién es hija. La diferencia de esa niña y todas las otras españolas que son de su edad es quién es su padre. Vivimos diciendo somos hijos de Dios. Y yo hoy vengo a decirte, si tú eres hijo de Dios, tienes derechos, pero tienes obligaciones para cumplir, que vienen en el paquete, así como vienen los derechos. Ella tuvo el derecho de venir a estudiar a una de las mejores universidades de Inglaterra, por ser hija de quien es hija. Pero esos derechos también llevan consigo obligaciones que ella tiene que cumplir también por ser hija de quien es hija. Es tiempo, iglesia, de crecer y madurar. Los hijos de Dios tenemos derechos, pero también tenemos deberes y obligaciones que no son negociables. No, papá, es que este sábado me voy para la playa con mis amigos. Voy a ser la futura reina de España, pero nada de 12 de octubre ni nada. No, hija. Tienes una obligación si vas a ser la futura reina de España. Yo soy hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Yo soy discípulo de Cristo, pues hoy yo vengo a decirte que si tú eres hijo de Dios y eres discípulo de Cristo, tienes obligaciones para cumplir, que no son negociables y no son opcionales. O soy hijo o no soy hijo. O reino con Cristo o no reino. Pero ya ese jueguito de que soy, pero cuando me conviene soy hijo de Dios, cuando no, no. Y voy aquí al son que me toque en baile, me vendo al mejor postor, no se puede. En Cristo se necesita tener carácter. Por eso dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y el carácter que nosotros necesitamos tener se llama el carácter de Cristo. Cristo tenía claro quién era, a qué venía a la tierra y hacia dónde iba. Te pregunto hoy, ¿cómo está tu identidad? ¿En verdad eres hijo de Dios? ¿En verdad eres discípulo de Cristo? Porque si eres hijo de Dios, si eres discípulo de Cristo, y vengo a decirte, se te acabó el paseo. Tienes obligaciones, tienes deberes para cumplir, que es tiempo de que empieces a asumir si quieres reinar juntamente con Cristo. Si tu Padre es el Padre eterno, si tú has nacido de nuevo, si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, si hemos sido declarados reyes y sacerdotes para Dios, tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones, porque Jesús les dijo, Mateo 13, del 10 al 11, que leíamos el domingo. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién les hablaba? A las multitudes. Puede leerse el contexto. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, discípulos míos, vosotros sois los privilegiados, vosotros tenéis acceso a información, vosotros tenéis acceso a bendición, vosotros tenéis acceso a revelación que otros no tienen acceso. ¿Por qué? Porque son mis hijos y son mis discípulos. Porque a vosotros os es dado saber que los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El acceso a la información que tiene la princesa de Asturias no lo tenemos el resto. Porque por su posición ella necesita conocer y tener una información que no necesitan el resto de los españoles. Ella necesita una formación distinta. A vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. No se pierda la prédica el domingo que vamos a estar estudiando los misterios del reino. Pregúntese cuántos misterios usted sabe. ¿Cuántos misterios? La palabra de Dios fue escrita en misterio.
No, que yo leí el versículo y apenas lo leí, el Señor me habló tal cosa. El Señor no te habló tal cosa, apenas lo leíste, no es verdad. Porque la ley, usted sabe que la ley tiene que ser interpretada, la palabra de Dios también. Entonces yo necesito saber mi identidad. Yo necesito saber quién soy. Yo necesito saber si yo en verdad soy hijo de Dios y quiero vivir para Dios y quiero seguir a Cristo. Es lo primero que tú necesitas saber. Tú necesitas saber si tú eres multitud. Tú necesitas saber si tú eres un creyente y tú necesitas saber si tú eres discípulo. ¿Quién eres? ¿En qué grupo estás? ¿De qué manera quieres que Jesús se dirija a ti? Porque si eres multitud, Él te va a dar igual el trabajito que necesitas, cositas. Pero los misterios del reino no te los va a revelar. Si eres creyente, también te dará cosita. Pero los misterios del reino, la posición de autoridad, de gobierno y de señorío, jamás lo vas a recibir. Y ese mensaje es para que no pierdas más el tiempo. Ese mensaje es para que tú sepas cuál es tu identidad, en qué posición estás y decidas hacia dónde quieres llegar, porque el objetivo es llegar a ser discípulo. Si ya lo eres, no, yo ya soy discípulo del Señor, yo ya entregué mi vida al Señor hace tiempo. ¿Cuántos misterios conoces del reino de Dios? ¿Cuántas cosas se te han sido reveladas para que tú cumplas la asignación que tienes como parte del cuerpo de Cristo y como hijo de Dios y discípulo de Cristo? Porque si tú me estás diciendo, no, pastora, yo hace rato fui multitud creyente, yo creyente nada, yo soy buena tierra, pues empieza a estudiar la palabra. Empieza a estudiar la palabra y decirle, Señor, cambia mi oración. Un discípulo tiene que aprender a orar en el Espíritu y pedir a Dios cosas eternas. Señor, revélame tu voluntad. Señor, ayúdame a andar en tus caminos. Señor, dime cuántas almas quieres que gane para ti. Padre, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Señor, ¿en qué área quieres que yo te sirva? Su oración tiene que cambiar porque usted tiene que conectar con el reino de Dios y con su nueva posición y autoridad como hijo de Dios. Usted tiene que conocer a qué ha sido llamado, para qué ha sido escogido, de qué manera. Ay, es que yo no sé ni qué orar. Sí, venga, le digo que hay mucho por qué orar. Pablo llegó a un nivel de revelación y entendimiento con Dios que fue llevado al tercer cielo. Vaya que revelaciones son las que tenemos de aquí en adelante. Dios, ¿qué nos está hablando hoy? ¿En qué ocupas tu vida y en qué ocupas tus cosas? Demuestra cómo está tu identidad. Tú escoges. ¿Qué quieres ser? Multitud. Dios no obliga a nadie. Dios respeta la voluntad de todo mundo. Multitud, creyente. Seguir allí para que Dios te conceda cosas. ¿O quieres ser un discípulo y decirle, Señor, quiero entregar mi vida a ti? Y que me empieces a revelar tu voluntad para mi vida. Que me empieces a revelar tus planes, que en mí empiece a crecer ese anhelo por lo eterno, por conocer los misterios. El domingo vamos a estar estudiando, aunque sea mencionándolos, para que tu mente y tu entendimiento, nuestro entendimiento se empiece a abrir y entendamos que hemos empezado y hemos entrado a un reino que nosotros no conocemos. El problema es que muchos quieren servir a Dios desde un entendimiento natural, carnal, de acuerdo a lo que aprendí en el colegio, de acuerdo a lo que aprendí en la universidad, de acuerdo a lo que me enseñaron mis padres. No te sirve esa información. Es una nueva vida porque lleva un nuevo entendimiento y un nuevo conocimiento y una nueva verdad, la cual desconocemos y que se nos va haciendo que
revelada de manera progresiva en la medida que vamos obedeciendo y creyendo principalmente lo que Dios dice. Nueva vida, nuevo conocimiento, nueva información, nuevas obligaciones para vivir aquí en esta tierra. Voy a mencionar 3 responsabilidades que debemos cumplir los discípulos de Jesucristo, que Jesús la dejó claro en su palabra, y que en el momento que yo me convierto en discípulo de Jesús, escúchame bien, en el momento que nos convertimos en discípulos de Jesús, nuestra vida, nuestra razón de vivir debe estar toda orientada a ello. Da igual si tengo una casa, da igual si me caso, da igual si tengo hijos, si tengo un trabajo, si tengo una empresa, si Dios me hace multimillonario, si viajo por las naciones. Todo lo que yo haga en mi vida debe estar orientada a estas responsabilidades que tengo como hijo de Dios, las cuales no son negociables. Son establecidas por el mismo Jesucristo. Primer obligación que yo tengo. Utilizo la palabra obligación porque aquel que es discípulo lo va a hacer, porque el mismo Espíritu nos va a llevar a hacerlo. Primera, ser testigos de Cristo. Hechos 1:8, que lo hemos estudiado. Dios empieza a hacer una obra de transformación. Todo discípulo de Cristo, si eres discípulo, has sido transformado. Si no, no eres discípulo. Porque el creyente no se deja transformar. Si le pasa algo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Dios dice que me ama y Dios dijo que me iba a dar esto, el creyente se queja. Ya la multitud no le digo. Pero el creyente, y si Dios dice que me ama, yo no entiendo por qué me pasa esto a mí, si yo soy tan bueno, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo no entiendo, porque usted no entiende el propósito. El discípulo entiende que todo lo que pasa por nuestra vida hace parte de ese plan eterno de Dios. Entonces yo lo que hago es, Señor, dime qué propósito hay detrás de esta situación. ¿Qué quieres transformar en mi vida? ¿Qué quieres formar de tu carácter en mí a través de esa situación? No monto rebelión, no me enojo, que ya no vuelvo a la iglesia, que no me gustó, que no me saludaron, que no me hablaron como yo quería, que opiné y no tuvieron en cuenta mi opinión y todas esas cosas carnales de los creyentes. El discípulo sabe quién es el que manda, quién gobierna su vida, a quién sirve, para quién vive. Y que es útil donde Dios lo ponga. Así de sencillo. Primera obligación, ser testigo de Cristo. Dios ha hecho una obra de transformación en mí voluntaria. Él no me obligó. Yo le dije, Señor, quiero que me transforme y hagas de mí una nueva persona. Entonces yo tengo que testificar. Por eso los discípulos somos testigos. Porque si usted, ¿cuántos años lleva en el evangelio? 10 años, 20 años, 15 años, 8, 5 años. ¿Y qué ha hecho Dios en su vida? Pues me ha dado una casa, un coche, una carrera. No, ¿qué ha hecho Dios en su vida, en su corazón? Un testimonio para contar, algo que Cristo ha hecho. Hay gente, honestamente, que no tiene nada que contar. Porque es que siempre ha sido bueno. Siempre ha sido bueno, todo lo ha hecho bien, entonces usted no es testigo de Cristo, porque un testigo de Cristo tiene que contar algo que Cristo hizo en él. Por eso se llama testigo. Testigo es alguien que ha estado ahí presente, que puede testificar, decir, mira, yo era así y Dios me transformó. Yo pasé por este proceso y Dios lo hizo a mí. Por eso dice, nos convertimos en testigos, como pasó con los discípulos. Entonces, un verdadero testigo de Cristo tiene algo que contar a los demás de lo que Cristo hizo en él. Aleluya. Por eso un discípulo, una persona para ser discípulo, tiene que dejarse transformar y moldear por Cristo. ¿Usted qué va a contar? Que antes ganaba 1,000 euros y ahora gana 2,000. Eso usted lo puede tener sin tener a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Tiene que haber un testimonio de algo que Cristo haya hecho en ti. Que yo no podía terminar el bachillerato y lo terminé. Que yo quería hacer una carrera y la hice. Eso no tiene nada extraordinario. Usted no necesita a Cristo para eso.
Ser testigo de Cristo es ir y contar a otros algo que yo estoy seguro que solo Cristo pudo hacer. Pero cuando la iglesia es una iglesia carnal, se dedica a contarle a otros lo que todo mundo hace, entonces no se ve a Cristo por ningún lado. ¿Estamos entendiendo? No, que usted antes, ¿qué hacía? No, pues yo era soltero y me casé. No, pues menudo testimonio. Que yo antes andaba en bicicleta y ahora tengo coche. Mira, cuando la iglesia se enfatiza en lo carnal, no tiene nada que contar. No tiene nada que contar. Pero un discípulo tiene que contar como hacían los discípulos de la iglesia. Nosotros lo hemos visto. Pablo va y recita su encuentro con Jesús. Y yo era un perseguidor de la iglesia. Es más, Pablo, cuando va y presenta su discurso de su testimonio de vida, él dice, es más, yo estuve el día que mataron a Esteban y yo sostenía la ropa de los que lo mataron. O sea, Pablo tenía un testimonio. Y tenía un currículum, ciudadano romano, estudiaba bajo los pies de Gamaliel. O sea, Pablo tenía un currículum que tenía que contarle a otros de lo que Dios había hecho en él. Un verdadero discípulo siempre tiene algo que testificar, no de su vida. No confunda testificar con presumir, porque hay gente que siente que, ay, no, es que Dios me dio esto, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. Eso no es testificar. Ustedes sientan a presumir. Estamos hablando, iglesias, de testimonio. Testimonio de lo que Cristo ha hecho. Entonces, cuando ese testimonio sale de mi corazón, ese testimonio sale con el poder y el fuego del Espíritu, de tal manera que penetra corazones, transforma vida, trayéndoles esperanza. Y ese testimonio dice a los demás, es un testimonio de esperanza que dice a los demás, si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Un testimonio de Cristo no va con opulencia ni arrogancia. Un testimonio de Cristo va diciendo, mira, Él lo hizo en mí. Él lo hizo en mí, Él lo va a hacer en ti. Testimonio de una sanidad. Mira, yo tenía una enfermedad terrible. Los médicos me habían desahuciado. Mira, aquí estoy. Entonces usted le va a dar esperanza a ese enfermo. Por eso Dios quiere que nosotros seamos testigos, pero de su poder, de su grandeza, de su autoridad, de cómo transformó su vida. Mira, yo era un hombre egoísta, yo no amaba a nadie. Me acuerdo un testimonio de un hombre de Ecuador que escuché acá. Fuimos a un evento y ese hombre empezaba a llorar. Mira, se le conmovía a uno las entrañas. Decía, yo hasta ahora le pido perdón a mi esposa. Yo llegaba borracho, le pegaba, la maltrataba, a mis hijos lo empujaba. Pero un día Dios llegó a mi vida, me habló y tocó mi corazón y me convenció que yo era malo. Mira, ese hombre contó ese testimonio de tal manera que uno se le conmovía las entrañas. Dios a los discípulos nos llama a que seamos testimonio vivo de la obra transformadora de Cristo. Primer responsabilidad, ser testigo de Cristo. Contarle a otros lo que Cristo ha hecho en mí. Segunda responsabilidad que Jesús dejó, hacer discípulos. Es nuestro deber. Un verdadero testigo de Cristo quiere hacer discípulos para Cristo. Los discípulos no son nuestros, son de Cristo. Nosotros somos el instrumento, pero los discípulos son de Cristo. Segunda responsabilidad, ser testigos, hacer discípulos. Mateo 28, el 19 al 20, que ya lo conocemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas. Donde Dios nos mande. Dígame, Señor, donde tú me mandes, allá iré. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no hubiesen discípulos, el evangelio no se extendería. El evangelio se ha extendido gracias a familias enteras. Qué bendición que en casa de oración se levanten familias enteras misioneras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, familias enteras que se han ido a Sudamérica, a África, a Norteamérica, los bisabuelos o abuelos de Andrés Corson, desde Australia. Imagínense, desde Australia Dios los mandó a Bogotá, Colombia.
Familias enteras, Dios quiere familias consagradas. Qué bonita una familia que diga, vamos a vivir para Cristo. Señor, llévanos a donde tú quieras, levántanos donde tú quieras. Qué bendición que haya un esposo alineado con el corazón de Dios, una esposa, y que puedan alinear a sus hijos, decirle, mira, esta familia es de Cristo y nosotros iremos. Por eso han habido misioneros por todo el mundo, porque las mismas familias se consagran para ir a donde Dios los llame, porque son discípulos y testigos de Cristo. Amén. Y tercera responsabilidad, esta es para los padres, que se llama pasar el testigo. Mira, es nuestra responsabilidad, espero que me alcance el tiempo, es nuestra responsabilidad los que somos padres, pasar el testigo a la siguiente generación. ¿Cuál es el problema? Voy a decirlo brevemente, el problema que hay hoy en día. Los padres en el mundo no tienen identidad. Por eso se levantan tantos niños y jóvenes sin identidad. Los papás no saben ni qué hacer con los hijos. Tenga el móvil, distráigase con esto, no les enseña. Los papás hoy siguen a un coaching, mañana siguen a otro, hoy hacen yoga, mañana hacen una cosa, mañana hacen otra. Entonces los hijos están viendo esa inestabilidad de los padres. Los hijos de Dios no podemos ser así. Los discípulos de Cristo no. Los hijos de Dios necesitamos tener una identidad clara para transmitirle ese mismo legado a nuestros hijos. Mira, nosotros somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, nuestra familia está consagrada para Cristo, nuestra función aquí en la tierra es extender el reino de Dios, nosotros estamos llamados para ser. Mira, si tú no le enseñas a tus hijos tu identidad, es tu deber pasar el testigo a la siguiente generación. Es nuestro deber como padres enseñarles quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos apartados, somos nación santa. Tú no te puedes comportar igual que los otros niños porque tú eres escogido por Dios. Tú tienes una responsabilidad. Yo a mis hijos desde ya, nosotros les estamos enseñando desde ya. Estamos trabajando juntos en la identidad de los niños. Que ellos sepan quién es nuestro Dios, quién es el Señor de nuestra casa, nuestra vida a quién pertenece. Y qué bonito es cuando los padres se ponen de acuerdo en esto, pero yo te quiero decir, no importa si tu esposo o tu esposa no es cristiana, tú puedes enseñarle el legado a tus hijos. El mejor ejemplo lo encontramos con Timoteo. Se sabe que el padre de Timoteo no era judío, era griego. Y la fe a Timoteo se la transmitieron su abuela y su madre, Eunice y Eloida. Timoteo se convierte al cristianismo, se convierte a Cristo porque su abuela y su madre ya le habían enseñado el camino del Señor. Su padre era griego. Ay, no, es que el esposo no es creyente. No, si el esposo no es creyente o la esposa no es creyente, pero nuestra responsabilidad como padres, aunque el esposo o la esposa no sea creyente, es pasar el testigo. Pasar el testigo a la siguiente generación, como hizo Eunice con su hijo Timoteo. Y Timoteo llegó a ser el pastor de las iglesias más maduras, hijo espiritual del apóstol Pablo. Porque cuando Pablo lo conoce, él ya se había convertido, porque su abuela y su madre le enseñaban las escrituras desde pequeño, aunque su padre no era creyente. O sea, no hay excusa. No es que tenemos que ser los dos y si mi esposo no quiere, bueno, si él no quiere, pero su deber delante de Dios no cambia. Recuerde que la salvación es individual. Mi fe es individual, mi testimonio de Cristo es individual y mi deber de pasar el testigo también es individual. Si nos ponemos de acuerdo es una bendición, pero si no se puede, hágalo de la mejor manera posible y enseñe a sus hijos en el camino del Señor. Te digo, es una obligación. Es una obligación. Nosotros necesitamos formar la siguiente generación para Cristo, que ellos tengan su identidad. Tú naciste para el Señor, tú naciste para adorar a Dios, tu vida le pertenece al Señor, pero para yo pasar ese testigo, primero yo me tengo que rendir a Cristo. Pero si los niños están viendo que usted no ora, usted no busca a Dios, usted va a la iglesia pero lleva una vida doble, pues los niños van a hacer lo mismo.
Para yo pasar el testigo a la siguiente generación, el primero que me tengo que consagrar soy yo. Entonces, cuando yo me consagro y yo soy testimonio vivo a mis hijos de que yo creo en Cristo, que yo soy discípulo de Cristo, ese discipulado va a pasar a la siguiente generación. Y hoy el Señor te dice, debes pasar el testigo. Pasa el testigo a tu generación. Padres y madres que me están escuchando en esta noche, la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es conocer a Cristo. Es la herencia más grande. No importa que tus hijos ya estén casados, tú debes orar por la salvación de tus hijos. Señor, yo necesito pasar mi fe a la siguiente generación. Yo necesito pasar mi fe a la siguiente generación, que ellos vean y digan, mi mamá, mi papá era un hombre, era una mujer entregada a Cristo. No daba el sermón, eso queda. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Y era un mandamiento que Dios estableció en la ley. Por eso los judíos, hoy fui al supermercado y los veía, estaba el papá con los 3 niños con su kipá, todos vestiditos, uno es de 3 años, todos. Ellos desde pequeños les enseñan a sus hijos quiénes son, quién es el Dios de ellos. Nuestro Dios es Israel, nuestro padre es Abraham. Les enseñan la Torá, es obligación de un verdadero judío enseñar la Torá a sus hijos desde pequeños. Les enseñan toda la fiesta, que el Sukkot, que la de los tabernáculos, por qué se celebra, que el Urim, el Tumim. Ellos saben todo desde pequeñitos, son instruidos. Por eso Jesús a los 12 años se podía sentar con los maestros de la ley. Es seguro que José le enseñó la Torá a Jesús. Esto no es un juego. No es que vamos a la iglesia, pero sus hijos lo ven usted que siguiendo al coaching de yo no sé qué. Lo ven ahora haciendo aquí, lo ven ahora haciendo acá. Entonces el niño no sabe cuál es ni la identidad de sus padres. Por ende, el niño no sabe. Cuando usted viene a ver, el niño ya está cogiendo aquí y allá, porque él lo ve a usted hacer lo mismo. Él no lo ve usted diciendo, vamos a orar a ver qué dice el Señor, vamos a estudiar la palabra. Sí, hacemos el devocional juntos, pero no ven a un hombre ni una mujer consagrada a Cristo. Eso es lo que ellos necesitan ver. Para terminar, por favor, Mateo 28, del 19 al 20. El Señor le dio esa orden a los judíos y hasta el día de hoy ellos permanecen. Es nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, los principios de Dios y ser testigos de Cristo para ellos. No un deber, obligación. Es una responsabilidad. Vuelvo y digo, así como la princesa de Asturias tiene que estar parada el 12 de octubre con lluvia y todo, es su responsabilidad. Hoy les digo a los padres, es nuestra responsabilidad enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, ser testigos de ellos, enseñarles su identidad en Cristo y decirles, tú le perteneces al Señor, tu Dios se llama Jesucristo, Él dio su vida por ti, Él perdona tus pecados, Dios no quiere que lleves una vida separada del mundo, tú no eres igual. Mira, los judíos no sea religiosa, déjelo que cuando crezca escojan. No, yo no voy a discutir con la sabiduría de Dios. Y Dios le dijo a los judíos, se lo enseñarás a los niños desde pequeños. Sabe que en la mañana y en la noche. Mateo 28, del 19 al 20 dice, me pasé. Deuteronomio 6, del 4 al 7, perdón. Deuteronomio 6, del 4 al 7, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escuche bien, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, lo que Dios nos manda a nosotros como Padre, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Los primeros que tenemos que ser ministrados somos nosotros. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ellos tenían la obligación, era un mandamiento de enseñar a sus hijos la Torá. Al principio Abraham se lo transmitió todo a Isaac y Isaac a Jacob se llamaba por transmisión oral. Eso también lo hacen los judíos. Es otra forma de enseñanza. Pero hoy el Señor te dice, entrega tu vida a mí y pasa el testigo a la siguiente generación.
Es tu deber, es tu obligación pasar el testigo a la siguiente generación. Pero para pasar el testigo, solo quiero decirte que se necesita humildad. Humillarse delante de Dios y pedirle que nos dé la sabiduría de cómo hacerlo de la manera correcta, sin dañar a nuestros hijos y sobre todo con amor, con respeto, pero también con corrección.